Él fue allá a la casa de ella, la llamó a ella y al marido de ella para pedirme el divorcio. Y ella sonriendo mucho, hablando, firma, firma el divorcio, vas a ser muy feliz, podemos hasta celebrar después. Enfrente de él, enfrente del marido de ella sonreía bastante y yo llorando desesperada sin saber qué pensar. En mi infancia vivía en Valparaíso, era recién nacida, vivía con papá, con mamá. No sé exactamente qué fue lo ocurrido porque cuando conocí a mis padres fue después de 38 años, entonces cada uno tenía una versión diferente. Solo que al final mi madre acabó donándome a una familia y se fue. Cuando me donó a esa familia yo ya estaba muy maltratada por mi padrastro que no le gustaba. Él me pegaba, me trataba peor que un perro, me ponía a comer en el piso. Fui criada en una familia adoptiva. Y allá tampoco tenía ese sentimiento de amor. Todo el mundo era mi mamá, todo el mundo quería mandar, todo el mundo quería pelear, todo el mundo quería pegar. Ocurrieron algunas cosas que no fueron bonitas allá y acabé saliendo de casa a los 14 años y me fui a vivir a la calle. Sufrí mucha cosa, fui abusada, dormí en estación de metro, comí resto de comida, solo que siempre le pedía a Dios todos los días que no quería quedarme en aquella vida. Trabajaba en un taller próximo a un restaurante donde fui a trabajar. Y lo conocí, él prácticamente me sacó de la calle, convivimos durante 10 años y nos separamos. Quedé con las dos criaturas pequeñas, no había terminado mis estudios. Fue donde volví a estudiar. Llevaba a mis hijos pequeños conmigo de noche a la escuela, los dejaba en la guardería durante el día, de noche iba a la escuela. Hacía limpieza en la casa de las personas y llevaba a los dos pequeñitos conmigo a la escuela porque quería cambiar de vida. Terminé mis estudios y comencé a trabajar en empresas como auxiliar de producción. Conseguí un empleo en Quilpué para trabajar en una fábrica de productos de limpieza. Salía casi todos los días de para trabajar, llegaba de tarde o de noche porque también hacía 2 turnos, de las 2 a las 10. Y muchas veces cuando llegaba a las 10 de la noche ya no había bus, llegaba a 10, 11:30, medianoche. Muchas veces quien me dio aventón fue la patrulla de policía, me sacó de la calle y me llevó a casa porque no tenía cómo irme. Necesitaba trabajar para sustentar a mis hijos, si no, no había cómo. Nunca tuve red de apoyo, nunca tuve familia que pudiera ayudarme y necesitaba el empleo. Fue en esas que un día tomando un metro conocí a mi marido, mi segundo marido. Estaba muy lleno el metro, estaba volviendo del trabajo y nos chocamos dentro del metro. Ahí fue que nos conocimos. Él estaba dando clase en la universidad, en la UC, es profesor. Y yo viniendo de la fábrica, fue ahí que nos encontramos y comenzó a como haber un contacto directo y comenzó nuestra historia. Fue en 2013 y comenzamos a conversar todo y comenzamos a salir, a involucrarnos. Yo trabajando nos encontrábamos todos los días hasta que hubo un día que habló, mira, pasé en el concurso del metro, voy a estar viviendo en Maipú. ¿Quieres venir conmigo? Y debido a toda mi situación de vida, vi una oportunidad de cambiar de vida y me fui a vivir con él en Maipú. Buscamos un lugar y nos fuimos a vivir juntos nosotros dos. Hasta entonces nos llevábamos muy bien. Él parecía un hombre perfecto, era un hombre que hacía de todo para agradarme, me daba de todo. Y continué trabajando, llegó un determinado tiempo que me habló, bueno, quiero que salgas de la empresa porque quiero que estudies, no quiero que trabajes. Vi una oportunidad de estudiar más, hasta entonces mis hijos no les cayó muy bien. Parecía que ya sentían algo, pero todos los fines de semana yo iba a Quilicura a verlos, mientras estaban en casa de su padre, o ellos iban hasta Maipú. Los recogía para quedarme con ellos allá, ya eran grandecitos, pero ellos no querían quedarse conmigo, encontraban a mi exmarido extraño. Me fui a vivir con él, dejé el empleo y él no me dejaba trabajar más. De primer momento quería hacer radiología, pero ahí habló que no debería hacer radiología, porque iba a quedarme trabajando en hospital, no iba a tener tiempo para él, no iba a tener tiempo para embarazarme, no iba a tener tiempo para nada. Entonces él me matriculó en estética, él hizo la elección. Claro que de inicio quedé contrariada con esa elección de él porque no era lo que quería, pero después acabé llevándome bien con la estética y dejé todo y me fui a estudiar. Entonces era un matrimonio perfecto, era maravilloso,
era perfecto, era el encantado que toda mujer sueña. Me sacó del empleo, me alejó de mi familia, de mis hijos automáticamente. Después fui a tener esa percepción, me alejó de todos mis amigos, solo vivíamos yo y él. Trataba bien porque él salía temprano, iba al metro a trabajar, después iba a dar clase en la universidad. Yo pasaba el día estudiando en casa, entonces para mí estaba todo correcto. Estaba todo maravilloso. Era un sueño, todo perfecto. El fin de semana siempre estábamos viajando, siempre estábamos paseando. Y él me hablaba, ¿quieres? ¿No quieres ir a arreglarte el cabello? ¿No quieres ir a hacerte las uñas? Ve allá, haz esas cosas. Yo voy a quedarme aquí estudiando, corrigiendo prueba. Y aquello para mí estaba perfecto. No digo que empezó a salir mal, creo que abrí una puerta sin saber. Yo en el fondo también me sentí un poco culpable por eso, porque cuando llegué a Maipú no tenía amigos, no tenía amigas y sentía falta. Entonces fui a un salón para conocer personas y allá conocí a una manicura y agarré amistad con ella. Y pensé, bueno, ella está casada también, es bueno que mi marido va a tener un amigo también porque él tampoco tiene a nadie aquí, vamos a hacer una amistad. Y de ahí comenzó a salir todo mal por haber colocado a esa amiga dentro de mi casa. Ella prácticamente estaba viviendo mi vida, estaba sondeando todo lo que hacía y yo le contaba todo a ella. Yo abría todo mi universo para ella, del matrimonio, de las cosas que hacía, de a dónde iba. Y ella vivía dentro de mi casa todos los fines de semana, éramos las parejas. Yo hacía una cena, llamaba, hacía una fiesta, llamaba. Entonces de ahí empecé a percibir que vivía mucho dentro de mi casa, demasiado, no salía de mi casa. Después que paré a pensar sobre todo eso, y algunas personas ya me alertaban sobre eso, pero yo lo encontraba malo porque pensaba, Dios mío, esa persona no entiende que es una amiga, quiere estar conmigo, porque era Navidad, era fiesta, todo, ella estaba junto. Nunca percibí una envidia. Y mi exmarido era aquel tipo de hombre que ni amigos tenía, no salía a jugar fútbol, no salía a beber con los amigos, solo vivía de la casa al trabajo, el trabajo a la casa. Entonces, una cosa que no da para desconfiar de un hombre así que no tenía ni amigos. Nunca lo vi con amigos, nunca ningún amigo de él le llamó, nunca salió si no estuviera conmigo, nunca me dio indicios. Ella comenzó a frecuentar mi casa hasta que descubrí dónde estaba mi padre por internet y tuve que ir a Antofagasta a conocer a mi padre. Y ella siempre a mi lado apoyándome en todo. Llamé a mi padre, fue todo emocionante. Después de 38 años voy a conocer a mi padre, es un sueño. Mi padre, tengo abuela, tengo abuelo, tengo primo, tenía todo allá. Y mi marido dándome apoyo, habló, vamos para allá, vamos a comprar los pasajes, vamos allá a conocer a tu padre, tienes que ir a conocer a tu padre. Fuimos a viajar y ella y el marido de ella fue a dejarnos al aeropuerto para el viaje, con amigos, siempre participando de todo. Fui, nos quedamos allá, fue maravilloso. En 2016 conocí a mi padre, él conoció a mi familia, todo el mundo lloró, solo que él necesitaba retornar para poder trabajar y yo quería quedarme más tiempo para conocer a las personas. Entonces le hablé, voy a quedarme más una semana, unas dos, y tú vuelves, y él volvió solo. De ahí todo comenzó porque de primero siempre me llamaba para saber si estaba todo bien, cómo estaba ya, el paseo. De repente comenzó a espaciar ese tiempo y yo llamaba, él no atendía, ya estaba tipo distanciándose. Y como no tenía dinero, estaba pidiendo que me mandara el pasaje para volver y él se quedó enredando para que eso ocurriera. Se quedó enredando para mandar el dinero del pasaje y no estaba entendiendo qué estaba pasando. Y se me encendió una alerta cuando me mandó el dinero del pasaje, que retorné, que esperaba que me buscara con nostalgia. Ya habían pasado casi unos 20, 30 días que estaba allá. Él fue con ella y con el marido de ella a buscarme al aeropuerto. ¿Y qué pasó? Cuando bajé en el salón del aeropuerto, creí que él iba a mi encuentro. Ella fue a mi encuentro y él quedó en el auto con el marido de ella. Lo encontré extraño. Cuando llegué hasta el auto, que ella fue detrás de mí, estaban en una fiesta que vi latitas de cerveza.
Y quedé sin entender porque tomé el vuelo de la madrugada. Había llegado de madrugada. Miré al auto, estaban viniendo de una fiesta de cumpleaños. Y el marido se sentó en el banco de adelante, ella se sentó atrás y él habló, vamos al cumpleaños. Le hablé, pero estoy cansada, acabo de llegar de viaje, quiero ir a casa. Y ella se quedó insistiendo para que fuéramos a esa fiesta, y le dije, no, no quiero, no voy, ya no me gustó, no esperaba eso. Y ella deja de ser boba, luego van a tener un bebé, van a quedarse muy felices, vas a embarazarte, van a tener un bebé, hablando cosas así que no estaba entendiendo. Y le dije, no quiero ir a fiesta ninguna, quiero ir a casa. De ahí ya me dio una intuición, no tenía certeza todavía, golpeó la intuición fuerte. Ella se quedó en la fiesta con el marido de ella, me fui y vi que él estaba extraño. Al otro día fue a trabajar totalmente extraño y después llegó ya pidiendo el divorcio. Él fue allá a la casa de ella, la llamó a ella, al marido de ella para pedirme divorcio. Y ella sonriendo mucho, hablando, firma, firma el divorcio, vas a ser muy feliz, podemos hasta celebrar después. Enfrente de él, enfrente del marido de ella sonreía bastante, y yo llorando desesperada, sin saber qué pensar. No alegó nada, simplemente hizo eso, pidió divorcio enfrente de ellos. Ella sonriendo, yo llorando, recuerdo como si fuera hoy, y yo sin saber por qué estaba pasando aquello. Y ella hablaba para que firmara luego porque iba a quedar muy bien, que él me iba a dar mucho dinero. Tipo así iba a quedar bien, que iba a alquilar una casa, que iba a quedarme soltera, que iba a ser mejor para mí. Y yo sin entender nada, aquello fue la peor humillación que pasé en mi vida. Comenzamos la discusión, ellos se fueron porque puse a todo el mundo afuera y al otro día él fue a trabajar, no retornó más a casa y me bloqueó y me dejó allá sola en el departamento. No tenía ni abogado, él ya tenía y ella ya conocía al abogado de él, porque hasta entonces ella pasó esa información al peluquero que yo iba, que él ya había conseguido una abogada y ella sabía quién era. Cuando fui a buscar el certificado de matrimonio, que me quedé en el departamento, los documentos no estaban allá en el departamento más. Él ya había agarrado y ya llevado a la abogada que ella consiguió para él. Me bloqueó, enloquecí, me fui a Quilicura, pedí ayuda. Y me quedé por allá y él desaparecido, ella también. Cuando estaba en Quilicura, una vecina allá del condominio me llamó preguntando, Mariana, ¿estás mudándote? Le dije no, ¿por qué? Pero está aquí tu marido, tu amiga y el marido de ella haciendo la mudanza y el camión de mudanza. Yo solo estaba con la ropa del cuerpo y mi documento en Quilicura. Le dije, ¿cómo así? Ah, están retirando todo, ya hay un montón de gente retirando todo del departamento. Y corrí de Quilicura a Maipú. Cuando llegué allá, ellos habían acabado de salir con el camión. La vecina habló. Llama a la policía. Llamé, el policía llegó, quedé en shock, solo lloraba porque estaba todo vacío. Yo sentada en el piso llorando, llamé a la policía. Y el policía habló. Pero qué hombre cobarde es este. Suerte de él que no llegamos a la hora, porque si no íbamos a aplicar la ley de protección a la mujer en él, y él iba a tener que sacar todo del camión de nuevo. Una vecina subió, fui a llamar a esa mi amiga, creyendo que era la única amiga que tenía allá para preguntar. La vecina me quitó el celular de la mano y habló, ella no es tu amiga. Y quedé sin entender, le dije cómo así, yo llorando mucho, desesperada. Te voy a decir una cosa, mientras ustedes estaban viajando, la vi con tu marido en una cafetería. Los dos estaban juntos. Aquello cayó como una bomba encima de mí. Le dije, ¿cómo así? No estoy entendiendo qué estás queriendo decir con eso. Habló, estaba con él. Quedé perturbada con toda aquella información. Y le dije, pero el marido de ella no estaba junto. Habló, no, solo estaba ella y él, el marido de ella, no estaba. Quedé en shock. Y ella comenzó a llamarme al celular. La vecina habló, no atiendas, esa mujer no sirve, porque me llamaba para monitorear qué iba a hacer para pasar a él. Estaba monitoreándome todo el tiempo para ver cuáles serían mis pasos, si iba a la comisaría, si iba a buscar abogado, para poder informarle a él qué iba a hacer.
Tuve que irme a Quilicura, quedarme en casa de otros, porque no tenía a dónde ir, no tenía dinero, no tenía nada. Tuve que vender mi alianza de casamiento para poder comer. Tuve que quedarme un día en la calle porque no tenía, los vecinos me acogieron allá. Después fui a casa de una amiga, después fui a casa de otra amiga. Y recibí donación de ropa porque él agarró todas mis cosas y las tiró allá en Quilicura, en casa del padre de mis hijos. Y después de allá, él agarró mis cosas, tiró todo en casa del padre de él. Quedé igual que una cucaracha mareada detrás de mis cosas hasta que tuve que conseguir abogado para hacer búsqueda y aprehensión de mis cosas. Demoró 6 meses, quedé solo con donación de ropa. Hasta entonces no tenía certeza de que él estaba con ella. No tenía certeza de nada. Pasó el tiempo, entré en la justicia para entrar con divorcio y detrás de las cosas. Eso fue bien sufrido, fue cansador, porque es mi abogado luchando de un lado, el abogado de él luchando del otro. El día de la audiencia, él alegó que agarró las cosas, se las llevó, y el abogado ya debatió con el abogado de él. Él consiguió una abogada que después me habló, no voy a tomar la causa de él, desistió de él por lo que hizo conmigo, y él consiguió otro de Quilicura para poder entrar en el tribunal. Y el día de la audiencia, él mal miraba mi cara. Yo tampoco conseguí entender nada de lo que estaba pasando. No tenía certeza si él tenía una amante. Si hizo eso porque quiso, no justificó nada para mí. Y de repente de la nada pasó el tiempo. Tipo una amiga mía estaba dentro del supermercado. Lo vio, encontró interesante mandarme foto. Tipo aquella cosa de amiga, estoy viendo a tu ex aquí, voy a mandarte una foto escondida. Y cuando sacó las fotos, la dignísima colega estaba al lado de él ya con el hijo. Ahí fui a descubrir que ella se casó con él, tuvo un hijo de él, dejó a su marido. Él tampoco sabía de nada, descubrió después porque comenzó a desconfiar. Entonces fue toda una trama que ella tuvo todo el tiempo junto. Cuando me separé quedé enferma. Fui a parar al hospital, ella se quedó allá conmigo en el hospital y casi fui internada en una clínica psiquiátrica porque ella le habló a todo el mundo que yo era esquizofrénica, que tenía que internarme, era loca. El contexto era pasar a las personas que no estaba bien psicológicamente para que ellos pudieran hacer todo por debajo de las mesas. Entonces era loca, veía cosas, y así fue el contexto hasta que ella consiguió casarse con él y tener un hijo. Y hasta hoy debe estar con él después de toda esa trama. Pero hasta entonces sufrí mucho. Las personas me miraban como si hubiera traicionado a él, como si fuera la equivocada, porque él es un hombre de familia, estudiado. Entonces el error es ella porque vino de la calle. Su vida siempre fue medio humilde y él no, un chico estudiado, profesor universitario, un ingeniero, imagina. Y cuando descubrí todo fue con las fotos de ella toda satisfecha empujando un carrito de bebé, porque sabía muy bien que él quería ser padre hasta entonces. Y ella me daba unos remedios para poder embarazarme diciendo que eran vitaminas, que era farmacéutica, trabajaba en el laboratorio. Para ayudarme a embarazarme, tener un bebé de él, siempre me daba algo, vitamina, toma esto que luego embarazas, que sabía que estaba cuidándome para eso. Y tuve la percepción de que cuando me habló en el auto, cuando volví de viaje, que iba a tener un bebé, que íbamos a ser muy felices. Ella no estaba hablando sobre mí, estaba hablando sobre ella y él, porque ya estaba todo encaminado para ellos y de verdad ya estaba hasta embarazada de él. Solo me pasó lo que iba a ocurrir, solo que yo en la hora no entendí. Hoy consigo entender qué sería eso, esa gran felicidad que habló que iba a tener, era sobre ella, no sobre mí. Nunca más la vi porque desapareció, me bloqueó, desapareció. Inclusive hasta el exmarido de ella también habló que desapareció de Maipú, porque hasta entonces mandó foto del hijo de ella a una prima de él, toda feliz que había tenido un hijo. Como si eso fuera la cosa más normal del planeta. Mira, me casé, tuve un hijo, mandando foto al pariente de él. Él me contó eso. Entonces, hasta entonces, una persona de la familia de él llegó a buscarme porque no estaban entendiendo qué había ocurrido y conocían a ella porque siempre estaba conmigo. Y hubo una persona que habló, discúlpame, no sabíamos, porque hasta entonces en la cabeza de ellos quien erró fui yo, no fue él. Le dije, ustedes no tienen culpa, ustedes no tienen culpa, ustedes también fueron engañados así como fui yo.
Ellos engañaron a todo el mundo, entonces no voy a juzgarlos por haberme juzgado. Pero alguna hora la verdad aparece y apareció. Nadie puede esconder eso para la vida entera. Y deben estar juntos hasta hoy a base de mentiras, indignación. Y quien sufrió mucho fui yo, sufrí demasiado. Tuve una depresión muy profunda, no quería salir de casa, sentía vergüenza de las personas mirarme, reírse de mi cara. Porque ocurre, muchos se rieron, muchos fueron solidarios con mi historia, pero muchas personas encontraron bien hecho, porque hasta entonces tenía una vida perfecta, era todo bonito, era todo maravilloso, y de repente se volvió un infierno. Quedé de un lado para el otro sin tener casa, sin tener ropa, sin tener red de apoyo, sin dinero, sin empleo. Imagina, tuve que conseguir empleo en tienda, tuve que dividir un departamento con el dinero que tenía con más dos hombres. Gracias a Dios, fueron muy hermanos, muy compañeros, la madre de ellos también, que es de Concepción. Hasta hoy me llevó para allá de los muchachos y se quedó conmigo allá, dándome apoyo, dándome cariño. Hasta hoy tengo esa amistad con ella que me ayudó mucho. Y tuve apoyo de algunas otras personas que después aparecieron solidarizándose con mi historia, me ayudaron. Pero si no fuera por eso, estaría hasta hoy en el fondo del pozo llorando. Tuve que tener mucha fuerza de voluntad para levantarme y salir de eso. Y todavía en medio del camino me contaron, mira, él se casó con ella hoy, y tuve que ser fuerte. Ellos tuvieron hijo, tuve que ser más fuerte. Ella intentó ir en personas que tenía amistad, hablar de mí, solo que esa persona habló, no, conozco a Mariana, sé cómo es. Y no sirve que vengan aquí a hablar de ella para tipo querer mostrar a las personas que lo que estaban haciendo era porque yo era equivocada y no servía. Intentaron todavía quemar mi imagen, intentaron pasar a las personas una imagen equivocada sobre mi respeto para poder quedar bien. Tipo así estamos juntos, pero ella no servía para sacar el foco de ellos y poder poner el foco en mí como si fuera la peor persona del mundo, para hacer entender a las personas que había traicionado, que había hecho algo muy serio. Entonces, esa imagen que querían pasar, oh, estamos juntos, pero ella no sirve, solo que no pegó, no pegó. Entonces, hoy Mariana, después de 8 años, tuvo que batallar mucho contra la propia mente, porque a veces la mente nuestra hace bromas y a veces nos agarramos en el pasado y si no vigilamos continuamos allá. Entonces resolví dar vuelta a la página. Voy a decir que no es fácil. Nadie supera una traición así de un día para otro. Eso es mentira. Nadie consigue salir de un sufrimiento rápidamente. Entonces Mariana hoy todavía lucha contra los sentimientos hasta para involucrarme con otras personas. Fue muy difícil, porque siempre creí va a pasar lo mismo conmigo, me va a engañar, me va a traicionar, y acabé cerrando hasta las puertas para otros relacionamientos. Mariana hoy consiguió abrir esa puerta después de 8 años, porque hasta entonces esa puerta estaba cerrada por miedo de pasar por humillación, de pasar por vergüenza. Entonces hasta hoy lucho un poco, es más fácil, pero todo día es una lucha. Porque decir que olvidamos, no olvidamos. Podemos hasta superar, pero olvidar no. Superé, pero nunca voy a olvidar lo que pasé. Recuerdo hasta hoy el día que quedé en la calle. El día que llegué a mi casa no había nada, quedé con la ropa del cuerpo. Tuve que vender mi alianza de casamiento para poder comer. Entonces no hay cómo olvidar, pero hay cómo superar. Y hoy Mariana está aquí fuerte, trabaja, va detrás de mis sueños y teniendo la lección que nunca podemos depender del otro, tenemos que depender de nosotras mismas. Entonces esa es la lección que llevé, que aprendí. Nunca dependas del otro, depende de ti misma. Porque si eso ocurre, tienes fuerza suficiente para continuar. Y yo era totalmente dependiente de él y nunca más hago eso, nunca más. Ahora de hoy en adelante dependo de mí misma. No resultó, continúo mi caminata. Hoy el consejo que doy a una mujer que quiere separarse es si es algo que es mejor para ella que haga, porque vivir dentro de un relacionamiento solo por apariencia no es bueno. Sé que es difícil, tenemos miedo de recomenzar, miedo de enfrentar la vida, todavía más aquellas mujeres que son muy dependientes del marido.
tienen que buscar ser más independientes porque ya cometí ese error y después quedamos totalmente perdidas. Después del divorcio, tú siendo una mujer independiente, no te pierdes tanto. Entonces, si te va a hacer bien, a ser feliz, sepárate. No da para vivir junto con una persona siendo infeliz. Ese es el consejo que doy, sé independiente, porque el día que dependí del otro, quedé en la calle sin nada. Nunca había hecho terapia, hoy a los 46 años encontré a una persona que es un terapeuta maravilloso. Inclusive él ni cobra mis sesiones porque habla, quiero ayudarte a superar todo eso, tus traumas. Oyó mi historia y me ayuda, siempre me ayuda. Todas las veces me llama, quiere saber cómo estoy. Voy hasta él, hago las sesiones. Con 46 años descubrí que era una terapia, porque hasta entonces quedaba con aquel prejuicio de, voy a tener que contar mi vida, voy a quedar con vergüenza. Tengo miedo, tengo vergüenza de hablar y alguien me está juzgando, por eso me va a apuntar el dedo. Solo que en la primera sesión que fui con él, fui viendo que aquello era algo natural, como si fuera un amigo que está ahí conversando. Y lo más interesante porque es más racional. Cuando cuentas tu historia a las personas próximas, las personas son mucha emoción, menos razón. Entonces, van a decir siempre que estás correcta, que tienes que hacer esto, que quiebras todo. La persona que está afuera, que estudió para eso, va a ser racional contigo. Va a apuntar dónde erraste y dónde acertaste. Solo que nunca queremos escuchar dónde erramos. Solo queremos escuchar dónde acertamos, porque actuamos mucho en la emoción, no en la razón. Tal vez si hubiera allá en el pasado, cuando mi casamiento hecho algunas cosas que no debería, podría haber resultado. Cuando metí una mujer dentro de mi casa en la inocencia de creer que mi mejor amiga. Nunca hagas eso, nunca hagas eso. Eso ahí estás dando tipo arma al enemigo. Infelizmente no voy a decir que son todas porque si no van a decir, pero tengo una amiga y ahora voy a creer que mi amiga está saliendo con mi marido. No es así, pero comienza a observar, tienes que comenzar a observar más, poner límites, puedes tener amigas, puedes, pero con límite. Y yo era sin límite, era de mañana, de tarde y de noche en mi casa, contando todo lo que hacía, mis planes, mis sueños, a dónde iba, cómo era mi marido, qué hacía, pero hacía todo en una gran inocencia y eso no puede. Aprendí ahora, no puede. Abrí la puerta para que el enemigo entrara.